El aroma me golpeó primero, metálico y penetrante como monedas de cobre empapadas por la lluvia. Luego llegaron los sonidos, una respiración forzada, apenas audible sobre los susurros del bosque, y dos diminutos gemidos que parecían imposiblemente frágiles contra la inmensidad de la noche. Yo no debería haber estado allí en absoluto. El límite del bosque marcaba el final de lo que mi abuela llamaba territorio sensato y el comienzo de lo que todos los demás en nuestro pueblito simplemente llamaban el lugar donde mueren los imprudentes. Ajusté mi rebozo gastado alrededor de mis hombros. Las noches de otoño en estas montañas de la sierra calaban hasta los huesos, y la neblina que se levantaba del suelo del bosque solo hacía el frío más invasivo. Mi cabello rubio, tan pálido como el trigo invernal y tan indomable, no dejaba de caer sobre mi cara, oscureciendo mi visión en los peores momentos posibles. Lo metí detrás de mis orejas por enésima vez y seguí adelante, atraída por esos sonidos imposibles que no deberían estar aquí, tan profundo en el bosque prohibido. El haz de mi linterna tembló por el suelo del bosque, deteniéndose en raíces expuestas y hojas dispersas. 3 pasos más y la luz finalmente los reveló. Un hombre tendido contra la base de un roble ancestral, su cuerpo acurrucado protectoramente alrededor de 2 diminutos bultos. La sangre empapaba su camisa rota, negra en la tenue luz. Los bultos, la fuente de esos desgarradores gritos, se movieron ligeramente. Bebés, 2 de ellos. Mi aliento se atascó en mi garganta. El cuchillo ceremonial que mi abuela me había dado en mi 16º cumpleaños se sintió de repente pesado en mi bolsillo. «Llévalo siempre», había susurrado ella, presionando el mango de hueso en mi palma. «Nuestra familia protege, incluso cuando no podemos luchar». Entonces había puesto los ojos en blanco, pensando que era otra de sus reliquias supersticiosas, como las hierbas secas colgando de cada dintel de nuestra cabaña, o las líneas de sal en nuestros umbrales. Ahora, de pie ante este cuadro roto de padre e hijos, entendí por qué ella había insistido. El mundo estaba lleno de horrores, incluso nuestro pequeño rincón de él. Los ojos del hombre se abrieron de golpe al acercarme y me quedé inmóvil. Había esperado dolor, miedo, quizás incluso la mirada nublada de alguien que cruza hacia la muerte. En cambio, me enfrenté a algo completamente diferente. Una rabia pura y concentrada que parecía quemar la oscuridad entre nosotros. Sus iris captaron la luz de la luna que se filtraba a través del dosel y la reflejaron con un brillo ámbar. No humano, no del todo. Todos en el pueblo susurraban sobre las criaturas en lo profundo del bosque, con su fuerza animal y sus leyes ancestrales. La mayoría creía que eran mitos, historias para evitar que los niños se alejaran demasiado. Mi abuela lo sabía mejor. Nuestra familia siempre lo había sabido. «Aléjate», gruñó, su voz apenas humana. La sangre burbujeaba en la comisura de su boca. Debía haber huido. Cualquier persona sensata lo habría hecho. Pero los gemidos de los bebés se habían vuelto más débiles, más esporádicos, y algo en mí, algo más profundo que el miedo, no permitía la retirada. «Puedo ayudar», dije, mi voz más firme que mis manos. «Los niños necesitan calor y leche». Su risa fue amarga, hiriente. «¿Sabes lo que son?» «Sé que son inocentes», respondí, «y que están muriendo». Un espasmo de dolor cruzó su rostro, reemplazando momentáneamente la rabia. Miró los bultos en sus brazos, y algo en su expresión se abrió. Debajo de la furia yacía algo crudo y desesperado, amor mezclado con absoluta impotencia. «También los matarán», susurró, más para sí mismo que para mí. «El consejo no les permitirá vivir. Mi traición, mi castigo. Pero ellos no han hecho nada». Sus ojos, brillantes de fiebre, se fijaron en mí de nuevo. «¿Por qué ayudarías? Eres humana». La pregunta flotó entre nosotros, y me encontré sin una respuesta preparada. ¿Por qué? En efecto. Esta no era mi lucha. Esta no era mi gente. La elección sabia, la elección segura, sería retroceder lentamente y fingir que nunca me había aventurado más allá del límite. Pero la voz de mi abuela resonó en mi memoria. «Nuestra familia protege», y el cuchillo en mi bolsillo pareció pulsar con calor,
como si respondiera a sus palabras a través del tiempo. Porque puedo, dije finalmente, porque nadie más lo hará. Algo cambió en su mirada. Luego no se suavizó exactamente, sino un cambio como el de un depredador que reevalúa. Intentó moverse y jadeó mientras la sangre fresca empapaba su camisa. Intentaron ejecutarme, explicó, sus palabras saliendo en dolorosas ráfagas, a la manera tradicional. Heridas que sanan lentamente. Debía haber muerto ya, luchando por ellos. Asintió hacia los bebés. Me arrodillé a su lado, lo suficientemente cerca como para ver las caras de los bebés. Pequeñas facciones perfectas contraídas por el frío y el hambre. Tenían los ojos cerrados, las pestañas como manchas contra las mejillas pálidas. Uno tenía un mechón de cabello oscuro como el del hombre. El otro era calvo, con solo la sugerencia de una pelusa clara. Tengo una cabaña, dije, sorprendiéndome con la oferta. No muy lejos. Si puedes caminar con apoyo, nos rastrearán, interrumpió. Por el olor, mi sangre. Mi abuela me enseñó a enmascarar los olores. Las palabras salieron automáticamente. Hierbas y humo, formas antiguas. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué eres? ¿Solo humana? De una familia que recuerda, respondí. Me estudió por un largo momento antes de asentir una vez. Una decisión tomada. Ayúdame a levantarme. Me tomó toda mi fuerza sostenerlo. Era alto, mucho más alto de lo que había imaginado cuando estaba desplomado contra el árbol, y sólido de músculo debajo de la ropa rota y ensangrentada. Acunó a los bebés contra su pecho con un brazo, mientras yo soportaba la mayor parte de su peso que podía. Cada paso parecía costarle, su respiración áspera y entrecortada contra mi oído. 2 veces nos detuvimos, sus piernas casi cediendo. 2 veces pensé que no lo lograríamos, pero lo hicimos. Mi cabaña apareció entre los árboles como un faro, sus ventanas brillando ámbar con la luz del fuego que había dejado encendido en el hogar. No era mucho, solo una habitación con una pequeña área de cocina, una cama, una mesa y la chimenea. Pero era mía, construida con mis propias manos en el límite de la tierra familiar. Mi refugio cuando los susurros del pueblo sobre esa extraña chica Chávez se hacían demasiado fuertes. Una vez dentro, lo ayudé a llegar a mi cama, tomando a los bebés solo cuando él ya no podía sostenerlos. Sus ojos nunca los abandonaron, incluso mientras los acostaba en una manta cerca del fuego y comenzaba a quitarles la ropa fría y húmeda. Necesitan leche, dije, examinándolos cuidadosamente. Ambas son niñas, me di cuenta. Gemelas, quizás de 1 semana o menos. Tengo leche de cabra. No es ideal, pero la sostendrá, dijo débilmente. Temporalmente. Trabajé rápidamente, calentando leche en la estufa y alimentando a las pequeñas niñas con un gotero que usaba para las aves heridas. Su hambre era desesperada, desgarradora. Entre gota y gota de leche, le quité la camisa al hombre, revelando heridas que me revolvían el estómago. 5 profundas heridas en el torso, cada una sangrando lentamente. El patrón era deliberado, ritual. Usaron plata, explicó, observándome examinar las heridas. Impide la curación. Asentí como si esto tuviera perfecto sentido, como si lidiara con heridas rituales infligidas con plata todos los días. Necesito limpiar esto. No se inmutó mientras trabajaba, lavando la sangre y la suciedad con agua infundida con hierbas curativas. Solo cuando comencé a coser la herida más profunda, su mandíbula se apretó, un músculo saltando bajo la piel. «Has hecho esto antes», observó. Mi abuela era lo más cercano a un médico que esta zona tenía. Respondí, concentrándome en mi trabajo. Ella me enseñó. «¿Dónde está ella ahora?» La aguja se detuvo entre mis dedos. «Falleció hace 3 inviernos. ¿Y a tus padres nunca los conocí?» Las palabras salieron más secas de lo que pretendía. Siempre fuimos solo nosotras. Él guardó silencio, observando cómo seguía cosiendo. Cuando terminé la última herida, le envolví el torso en vendas limpias y lo ayudé a beber un té infundido con corteza de sauce y otras hierbas del jardín de mi abuela. «Para el dolor y la fiebre», expliqué. «Aunque no sé si funciona igual para los de su tipo».
Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. Puedes decirlo, hombre lobo. La palabra flotó en el aire entre nosotros, convirtiendo los confines familiares de mi cabaña en algo extraño y nuevo. Lo había sabido, por supuesto. Los ojos ámbar, la fuerza antinatural que le había permitido sobrevivir a heridas que habrían matado a un humano. La forma en que había hablado del consejo, pero escucharlo en voz alta lo hizo real de una manera que no lo había sido antes. Hombre lobo, repetí, probando el peso de la palabra en mi lengua. Y los bebés, mis hijas. Su voz se suavizó, sus ojos desviándose hacia donde ahora dormían junto al fuego, con las pequeñas barrigas llenas, el color volviendo a sus mejillas. Mestizas. Su madre era humana. Esperé a que continuara, pero su expresión se cerró como una puerta que se cierra de golpe. Descansa, dije en su lugar. Necesito enmascarar nuestro rastro. Afuera la noche se había profundizado. El bosque, una pared de oscuridad absoluta más allá de mi pequeño claro. Trabajé rápidamente, quemando la mezcla de hierbas que mi abuela me había enseñado. Salvia, romero, cedro y cosas con nombres demasiado antiguos para las lenguas modernas. El humo confundiría cualquier nariz que intentara seguir nuestro rastro. Luego, esparcí una mezcla de sal y plata en polvo en un amplio círculo alrededor de la cabaña. No lo suficiente como para dañar, pero sí para que las narices sensibles evitaran la zona. Cuando regresé, él me estaba mirando desde la cama, sus ojos brillando a la luz del fuego. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó. Dudé. Los nombres tenían poder. Otra de las enseñanzas de mi abuela, pero él me había confiado a sus hijos, sus heridas, su propia vida. Esmeralda, dije finalmente. Esmeralda Chávez. Él asintió una vez como si se confirmara algo a sí mismo. Ramiro, respondió, aunque así no me llama mi gente. ¿Cómo te llaman? Sus ojos sostuvieron los míos, y por un momento vi algo ancestral y salvaje allí, algo que hizo que mi corazón se detuviera en mi pecho. Rey, dijo simplemente, y con esa sola palabra, el mundo tal como lo conocía se movió bajo mis pies, como si el suelo mismo se hubiera inclinado sobre su eje. Había traído a casa a un rey hombre lobo, y a sus hijas reales, y en algún lugar en la oscuridad, otros los estarían cazando. Nos estarían cazando. Miré a los bebés durmiendo plácidamente junto al fuego, luego de nuevo a Ramiro, que finalmente se había rendido al agotamiento, sus ojos cerrándose mientras el té de hierbas hacía efecto. ¿Qué había hecho? ¿En qué antigua lucha de poder me había metido sin querer? El cuchillo ceremonial parecía arder contra mi muslo, un recordatorio de las palabras de mi abuela. Nuestra familia protege. Poco había sabido lo lejos que podría tener que extenderse esa protección. Afuera, el viento cambió de dirección, trayendo consigo el sonido distante de aullidos. El sueño llegó en ráfagas intermitentes esa noche. Mi cuerpo acurrucado protectoramente sobre la alfombra junto al hogar, nunca a más de un brazo de distancia de las gemelas. Cada crujido de los viejos maderos de la cabaña me hacía incorporarme de golpe, cuchillo en mano, los ojos fijos en las ventanas. Los aullidos se habían detenido alrededor de la medianoche, pero su eco permanecía, vibrando en mis huesos como el impacto posterior de un terremoto. El amanecer llegó pálido y vacilante a través de la niebla otoñal. Avivé el fuego y revisé a mis improbables invitados. Los bebés dormían plácidamente, sus pequeños pechos subiendo y bajando en perfecta sincronía. La condición de Ramiro, sin embargo, había empeorado. Gotas de sudor perlado en su frente, y su piel ardía bajo mi palma. Las vendas alrededor de su torso estaban empapadas. No de sangre, sino de un líquido amarillento que olía a infección, envenenamiento por plata. Los diarios de mi abuela lo habían mencionado, cómo el metal podía pudrirse en la carne sobrenatural, extendiéndose como veneno por el torrente sanguíneo. Ramiro, susurré, presionando un paño frío en su frente. ¿Puedes oírme? Sus ojos se abrieron, brillantes de fiebre y desenfocados. Ariadna, murmuró, extendiendo la mano hacia la mía. Volviste. El nombre me produjo una punzada.
Ariadna, la madre de las gemelas, su compañera. El anhelo en su voz era inconfundible, crudo con pena y esperanza. Soy Esmeralda, corregí suavemente. Estás en mi cabaña. Tus hijas están a salvo. La realidad volvió a su expresión. Su mano se apartó de la mía como si se hubiera quemado. La plata, dijo, su voz ronca, está en mi sangre ahora. Lo sé, necesito extraerla. Los diarios de mi abuela describen un método, pero dudé. Será doloroso. Una risa sin humor se le escapó. ¿Más doloroso que morir mientras mis hijas miran? No respondí. En cambio, reuní lo que necesitaba. Mi cuchillo más afilado, un cuenco de agua salada, velas hechas de una cera negra especial y atados de hierbas secas. El ritual no era complejo, pero requería precisión y sangre. Necesito reabrir las heridas, expliqué, encendiendo las velas negras y colocándolas alrededor de la cama en un patrón específico. La plata tiene que ser extraída de la misma manera en que entró. Él asintió una vez, la mandíbula apretada. Hazlo. Trabajé metódicamente, reabriendo cada corte con una incisión limpia, presionando las heridas hasta que el fluido infectado corrió libremente en el cuenco. Ramiro no emitió ningún sonido, pero la rigidez de su cuerpo delató su agonía. Cuando las 5 heridas drenaron, las empaqué con una cataplasma de hierbas y las envolví en vendajes frescos. ¿Por qué?, preguntó al terminar, su voz apenas audible. ¿Por qué ayudarnos cuando te pone en riesgo? La pregunta me tomó por sorpresa. Me ocupé de limpiar, evitando su intensa mirada. Mi abuela creía que nuestra familia tenía un propósito, dije finalmente. Un deber de mantener el equilibrio entre su mundo y el mío. Señalé el cuchillo que había usado, su mango intrincadamente tallado con símbolos que coincidían con los de la cuchilla ceremonial de Ramiro. Esto se ha transmitido a través de generaciones de mujeres Chávez. Una familia de guardianes, murmuró, estudiándome con renovado interés. Rara incluso en los viejos tiempos. Un pequeño sonido nos interrumpió, una de las gemelas despertando con un llanto de hambre. Me acerqué a ellas, tomando a la de cabello oscuro primero. ¿Cuáles son sus nombres?, pregunté, preparando el gotero con leche tibia. La expresión de Ramiro se suavizó mientras me veía atender a su hija. Todavía no tienen nombre. Nuestra tradición requiere una ceremonia de nombramiento en la primera luna llena después del nacimiento. Su boca se torció. Una ceremonia que se les negó. Alimenté a la bebé que lloraba, maravillada de lo ferozmente que succionaba, sus pequeños dedos curvándose contra mi mano. ¿Y su madre?, pregunté suavemente, incapaz de frenar mi curiosidad. ¿Ariadna? El silencio que siguió fue tan absoluto que pude oír el crepitar del fuego en el hogar. Cuando levanté la vista, el rostro de Ramiro se había transformado en una máscara de dolor tan profundo que me robó el aliento. Muerta, dijo rotundamente. Murió al traerlas a este mundo. Otra razón por la que quieren que mis hijas sean destruidas. Descendencia semihumana nacida del rey Alfa cuya compañera murió en el parto. Un mal presagio, dijeron. Evidencia de que había desafiado el orden natural al elegir a una humana. Mis brazos se apretaron instintivamente alrededor del bebé. Eso es bárbaro. Esa es la tradición. Su voz era amarga. Nuestras leyes no han cambiado en siglos. El rey Alfa debe aparearse con una mujer lobo de linaje puro. Yo lo sabía. Ariadna lo sabía. Pensamos... Se interrumpió mirando a otro lado. Pensamos que el amor sería suficiente, que podría cambiar las cosas desde dentro. La bebé en mis brazos terminó de alimentarse y la moví para que eructara. El movimiento fue automático y relajante. ¿Qué pasó en su lugar? Guerra civil. Hizo un gesto débil hacia sus heridas. Los ancianos del consejo, liderados por mi tío, me declararon no apto para gobernar. Los leales a mí contraatacaron. Éramos superados en número. Mis guardias más cercanos me ayudaron a escapar con las gemelas, pero fueron asesinados cubriendo nuestra retirada. Su voz se endureció. Debí haber muerto con ellos. Lo habría hecho si no nos hubieras encontrado. La segunda gemela comenzó a llorar,
y cuidadosamente coloqué a la primera junto a su padre antes de tomar a la de cabello claro. Mientras la alimentaba, procesé las palabras de Ramiro, un rey sin reino, casado por su propia gente, protegiendo a hijas que representaban todo lo que su sociedad rechazaba. ¿Cuánto tiempo te buscarán?, pregunté. Hasta que encuentren pruebas de nuestras muertes, respondió sombrío. O hasta que un nuevo rey alfa sea coronado. Mi tío, muy probablemente. Su expresión se oscureció. Damián quemaría el bosque hasta los cimientos para eliminar cualquier amenaza a su poder. Entonces necesitamos irnos, dije con decisión, tan pronto como estés lo suficientemente fuerte para viajar. Las cejas de Ramiro se alzaron. Sostuvimos su mirada con firmeza. Nunca lo lograrás solo. No con 2 bebés y el envenenamiento por plata aún en tu sistema. Además, agregué, mirando alrededor de mi pequeña cabaña, no tengo nada que me retenga aquí. La verdad de esas palabras se asentó pesadamente en mi pecho. Desde la muerte de mi abuela, había existido al margen del pueblo, tolerada, pero nunca aceptada, demasiado extraña con mis hierbas y mis costumbres solitarias. La cabaña, una vez un refugio, se había convertido en una prisión de recuerdos y soledad. También te casarán a ti, advirtió Ramiro, una vez que descubran que me has ayudado. Me encogí de hombros, tratando de parecer más valiente de lo que me sentía. Entonces será mejor que no los dejemos descubrirlo. Durante los siguientes 3 días, dividí mi tiempo entre cuidar a Ramiro para que recuperara la salud y atender a las gemelas. El envenenamiento por plata retrocedió gradualmente, cada día trayendo más color a su rostro y fuerza a sus extremidades. Para la tercera noche, pudo sentarse y sostener a sus hijas, una acunada en cada brazo. Su expresión de asombro mientras estudiaba sus facciones perfectas. «Tienen sus ojos», murmuró, mirando a la gemela de cabello claro. Los ojos de Ariadna, azules como el cielo de verano. Sonreí observándolos desde el otro lado de la cabaña donde empacaba provisiones para nuestro viaje. Habíamos decidido irnos al amanecer. El siguiente pueblo estaba a 2 días de viaje a pie, más tiempo con bebés y un hombre lobo herido. Pero Ramiro conocía una casa segura allí, propiedad de una manada leal a él. Necesitaremos nombres para ellas, dije, doblando mantas en mi mochila. Algo para llamarlas además de las gemelas. Ramiro levantó la vista, pensativo. En nuestra tradición, solo un padre puede nombrar a sus hijas, pero es costumbre que quien las trae a salvo al mundo sugiera nombres para consideración. Sus ojos se encontraron con los míos. Salvaste sus vidas, Esmeralda. Te has ganado ese derecho. El honor me conmovió inesperadamente. Me acerqué, estudiando los rostros de los bebés a la luz del fuego. Esta, dije, tocando la mejilla de la gemela de cabello oscuro, me recuerda al crepúsculo. No es del todo noche, pero está llena de misterio y promesa. Luna, dijo Ramiro suavemente, significa luna en la lengua antigua. Luna, repetí, saboreando el nombre. Le quedaba bien a ella, esta bebé de ojos serios con el cabello oscuro de su padre. Y su hermana. Estudié a la gemela de cabello claro con sus ojos azules alertas que parecían absorberlo todo. Ella observa el mundo como si ya estuviera planeando conquistarlo, valiente incluso ahora. Sofía, decidió Ramiro, de Serafín, el más feroz de los ángeles. Luna y Sofía, susurré, sintiendo que algo cambiaba en el aire a nuestro alrededor, como si los nombres mismos tuvieran poder. Perfecto. Ramiro asintió con satisfacción en su expresión. No fue que una ceremonia de nombramiento formal, sino algo más íntimo, un reconocimiento silencioso de nuevos comienzos en medio del caos. Más tarde, después de que las gemelas estuvieran dormidas y nuestras mochilas listas para la mañana, Ramiro se unió a mí junto al fuego. Se movía con rigidez, pero con creciente confianza, lo peor de sus heridas finalmente sanando. «Háblame de tu abuela», dijo, sentándose a mi lado en la alfombra, «la mujer que te enseñó nuestros secretos». Aticé el fuego, observando cómo las chispas se elevaban. Rosaura Chávez. Ella me crió después de que mi madre desapareció. Yo era solo una bebé. Sonreí débilmente. No mucho mayor que Luna y Sofía.
Ella nunca me dijo mucho sobre mi madre, solo que una noche se había adentrado en el bosque y nunca regresó. ¿Crees que conoció a uno de nosotros? Me encogí de hombros. Posiblemente. La abuela siempre decía que las mujeres Chávez eran atraídas al límite entre los mundos. Lo miré. Ella me enseñó todo lo que sabía. Hierbas, curación, los viejos rituales. Dijo que era mi derecho de nacimiento. Y el cuchillo. Ramiro asintió hacia donde mi cuchilla ceremonial yacía junto a nuestras mochilas. Esa no es un arma ordinaria. Se ha transmitido a través de generaciones. Hecha de una aleación especial, plata, pero mezclada con algo más que la vuelve inofensiva para tu gente cuando la empuña una mujer Chávez. Sonreí débilmente. Al menos eso es lo que afirmaba la abuela. Nunca tuve ocasión de probarlo hasta ahora. Los ojos de Ramiro brillaron a la luz del fuego. Hay historias entre mi gente de familias humanas con dones, linajes que sirven como puentes entre nuestros mundos, mediadores, curanderos, protectores. Me estudió intensamente. Son raros ahora. La mayoría se extinguió u olvidó su propósito hace generaciones. Un escalofrío me recorrió. ¿Es por eso que tu tío quiere matarte? ¿Porque intentaste unir los mundos amando a una humana? Su expresión se oscureció. En parte, pero el poder es la verdadera motivación. Damián siempre ha resentido que yo tomara el trono. Yo era más joven, pero más fuerte. La manada me eligió. Sus manos se apretaron en puños. Está usando mi amor por Ariadna como excusa, afirmando que he contaminado el linaje. Pero las gemelas son tus herederas de sangre. Herederas femeninas, corrigió Ramiro. En nuestra sociedad, el liderazgo pasa al macho más fuerte. Sin hijos, mi muerte significa un vacío de poder, uno que mi tío está ansioso por llenar. Fruncí el ceño. Eso es arcaico. Una sonrisa sombría tocó sus labios. Muchas de nuestras costumbres lo son. Eso es lo que Ariadna y yo esperábamos cambiar. Y ahora sus ojos se desviaron hacia donde dormían sus hijas. Ahora la supervivencia es lo único que importa. Si Damián se convierte en rey, cazará a cualquiera que me sea leal. Destruirá cualquier evidencia de que alguna vez goberné, incluyendo a mis hijas. Entonces no dejaremos que eso suceda, dije con firmeza. Mañana partiremos hacia la casa segura. Después de eso, dudé, insegura de lo que vendría. ¿Qué papel podría desempeñar en una lucha de poder de hombres lobo? Ramiro pareció leer mis pensamientos. Después de eso serás libre de seguir tu propio camino, Esmeralda Chávez. Ya has arriesgado bastante por nosotros. Las palabras estaban destinadas a tranquilizar, pero cayeron como piedras en mi estómago. La idea de alejarme, de no volver a ver a Ramiro ni a las gemelas, se sentía imposible, como si de alguna manera se hubieran vuelto esenciales para mí en el lapso de unos pocos días. Antes de que pudiera responder, un sonido nos inmovilizó a ambos, el crujido distante de una rama rompiéndose en el bosque. Luego otra. Pasos que se acercaban, demasiado pesados para ser ciervos o zorros. La cabeza de Ramiro se levantó de golpe, sus fosas nasales dilatadas. Nos encontraron, susurró, la voz tensa por el miedo. Los rastreadores de Damián. Me moví instantáneamente hacia las gemelas, recogiéndolas en mis brazos mientras Ramiro luchaba por ponerse de pie. ¿Cuántos?, pregunté. ¿3? ¿Quizás 4? Inhaló profundamente. Armados con plata. Mi mente corría. No podíamos luchar, no con Ramiro aún débil y 2 bebés que proteger. No podíamos correr. Nos atraparían en minutos. Eso dejaba solo una opción, una apuesta desesperada. El sótano, susurré, ya moviéndome hacia la trampilla oculta debajo de mi alfombra. Mi abuela lo construyó como santuario. Las paredes están revestidas de fresno de montaña y plata. Ramiro se encogió. La plata me debilitará aún más. Está mezclada con hierro y hierbas diseñadas para enmascarar la presencia sobrenatural, no para dañarla. Cambié a ambos bebés a un brazo y abrí la pesada puerta, revelando unas escaleras estrechas que descendían a la oscuridad. Rápidamente, mientras Ramiro bajaba,
Le entregué las gemelas una por una. Luego tomé nuestras mochilas y mi cuchillo. Afuera, los pasos se hicieron más fuertes, acompañados ahora de gruñidos bajos. Justo cuando el primer golpe fuerte aterrizó contra mi puerta, me deslicé en el sótano y cerré la trampilla sobre nosotros, deslizando el cerrojo de hierro en su lugar. La oscuridad nos envolvió por completo, solo rota por el tenue resplandor rojo de las brasas moribundas en la pequeña estufa de hierro que mi abuela había instalado años atrás. Las gemelas, sintiendo el peligro, permanecieron inquietantemente silenciosas en los brazos de su padre. Arriba, la puerta de mi cabaña se astilló. El aire del sótano se volvió denso con polvo y el penetrante aroma de las hierbas protectoras incrustadas en las paredes. Me llevé un dedo a los labios, aunque el gesto era innecesario. Ramiro permaneció completamente inmóvil, su respiración superficial, las gemelas agarradas contra su pecho. Arriba, pasos pesados cruzaron el suelo de mi cabaña, seguidos por el estrépito de muebles volcados y cristales rotos. «Dispersaos», ordenó una voz grave. «El rastro de olor termina aquí. No pueden estar lejos». «El fuego todavía está caliente», replicó otro. «Leche fresca en la mesa». «Se fueron con prisa». Una tercera voz, más baja y refinada que las demás. «Buscad por todas partes. Damián quiere el cuerpo del rey y las abominaciones». Los brazos de Ramiro se apretaron alrededor de sus hijas al escuchar la palabra. Su mandíbula se apretó tan fuerte que pude ver el músculo saltando bajo su piel. Me acerqué, una mano apoyada en el cuchillo de mi cadera, la otra curvándose alrededor del antebrazo de Ramiro en apoyo silencioso. Durante casi una hora, permanecimos congelados mientras los intrusos destrozaban mi cabaña. Me encogía con cada golpe, cada recuerdo destrozado del legado de mi abuela, pero mantenía mis ojos fijos en Ramiro. Su fuerza me asombraba, aún recuperándose de heridas casi fatales, pero de pie sin temblar, protegiendo a sus hijos con una concentración inquebrantable. Finalmente, las voces se volvieron frustradas. Nada, ni siquiera un rastro que seguir. Los círculos protectores afuera. Alguien conoce nuestras costumbres. Un aliado humano. «Lo quemaremos», decidió la voz refinada. «Si se esconden cerca, el humo los ahuyentará». Mi corazón se detuvo. Había preparado para muchas contingencias, pero no para esto. No para llamas que consumirían la casa de mi abuela. El único lugar al que alguna vez había pertenecido. Ramiro debió ver el horror en mis ojos, porque su mano encontró la mía en la oscuridad, sus dedos entrelazándose con una sorprendente delicadeza. «Lo siento», susurró, su aliento cálido contra mi oído. Tragué saliva con fuerza. «Solo cosas», me obligué a decir. «Estamos vivos. Eso es lo que importa». El olor a humo se filtró por las tablas del suelo momentos después, seguido por el crepitar inconfundible del fuego prendiendo madera seca. El sótano nos protegería de las llamas. Mi abuela lo había construido para resistir incendios forestales, pero pronto el oxígeno escasearía. «Hay un túnel», susurré, apartando a regañadientes mi mano de la de Ramiro. «La ruta de escape de mi abuela lleva a una cueva cerca del arroyo a medio kilómetro de distancia». Me moví hacia el rincón más alejado del sótano, tanteando la áspera pared de piedra, hasta que encontré el pestillo oculto. La puerta se abrió con un gemido, revelando un estrecho pasaje de tierra apenas lo suficientemente alto para que Ramiro pudiera navegar agachado. «Yo iré primero», dije, encendiendo una pequeña lámpara de aceite que guardaba en la entrada. «El túnel se bifurca 2 veces. Es fácil perderse si no conoces el camino». Ramiro asintió sombríamente, ajustando a las gemelas en sus brazos. Luna había empezado a inquietarse, quizás sintiendo el peligro o respondiendo al humo acre que ahora se filtraba en nuestro santuario. «Date prisa», instó. «Revisarán el perímetro una vez que el fuego haya hecho su trabajo». El túnel era exactamente como lo recordaba de mis exploraciones infantiles. Húmedo, estrecho, con raíces colgando del techo de tierra compactada y ocasionales soportes de madera antigua. Abrí el camino con la lámpara parpadeante,
mirando hacia atrás a menudo para asegurarme de que Ramiro manejara el incómodo viaje con su preciosa carga. Mi abuela construyó esto durante las guerras de la frontera, expliqué, manteniendo la voz baja. Cuando los humanos se asentaron aquí por primera vez, hubo conflictos con los de tu especie. Conozco la historia, respondió Ramiro. El nombre Chávez aparece en nuestros registros más antiguos, pacificadores, cuando pocos querían paz. La información me sorprendió. Mi abuela nunca había mencionado que nuestra familia apareciera en las historias de hombres lobo. ¿Qué más me había ocultado? Después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo 20 minutos, el túnel comenzó a inclinarse hacia arriba. Aire fresco susurró a través de una grieta más adelante, trayendo el olor a pino y agua en movimiento. Apagué la lámpara antes de empujar la puerta camuflada. Una losa de roca equilibrada sobre un punto de pivote oculto. La luz de la luna se derramó en el túnel, pintando el rostro exhausto de Ramiro en plata, mientras emergía detrás de mí. Estábamos en la boca de una pequeña cueva, oculta por una maraña de enredaderas y helechos, el arroyo gorgoteando a pocos metros entre los árboles. Detrás de nosotros, un distante resplandor naranja iluminaba el cielo nocturno. Mi cabaña, mi vida, ardiendo hasta las cenizas. Necesitamos movernos, dijo Ramiro, su voz áspera con simpatía y urgencia. Buscarán esta área a continuación. Asentí aturdida, incapaz de apartar los ojos de ese resplandor distante. Todo lo que poseía, todo lo que tenía de mi abuela, sus diarios, sus medicinas, el retrato de ella que había colgado junto al hogar, desaparecido. La pena me subió bruscamente a la garganta, pero la reprimí. Más tarde, lloraría más tarde. El pueblo está en esa dirección, dije, señalando al norte. Pero lo esperarán. Deberíamos adentrarnos más en el bosque. Dar un rodeo para llegar a la carretera del otro lado. Ramiro me estudió, la preocupación evidente incluso en la penumbra. Conoces estos bosques bien, mejor que la mayoría. Me eché la mochila al hombro, agradecida de haber tenido la previsión de prepararla antes. Mi abuela se aseguró de eso. Nos movimos por el bosque como fantasmas, cuidando de dejar mínimas señales de nuestro paso. Ramiro, a pesar de sus heridas y las gemelas, mantuvo el ritmo con una gracia sorprendente. Su visión nocturna resultó invaluable, permitiéndonos navegar sin luz que pudiera delatar nuestra posición. Los bebés permanecieron milagrosamente tranquilos, como si sintieran la necesidad de silencio. Ocasionalmente, Sofía gemía suavemente, y yo me detenía para ayudar a Ramiro a darle unas gotas de leche de la pequeña reserva que había empacado. Luna observaba estos acontecimientos con ojos solemnes que parecían demasiado conscientes para una recién nacida. Cerca del amanecer, llegamos a una cresta que dominaba un estrecho camino de tierra que serpenteaba por el valle. Ramiro se desplomó contra una roca. El agotamiento finalmente lo reclamaba. Las gemelas se habían dormido, sus pequeños rostros en paz contra su pecho. Descansaremos aquí hasta el anochecer, decidió. Menos posibilidades de ser avistados en la oscuridad. Asentí, dejando caer mi mochila y acomodándome a su lado. Ahora que habíamos dejado de movernos, la realidad de nuestra situación me abrumó. Sin hogar, casada, huyendo con un rey hombre lobo herido y sus hijas bebés, mi cuerpo temblaba con un choque tardío, los dientes castañeteando a pesar de la suave mañana otoñal. Sin decir una palabra, Ramiro se acercó, pasando su brazo por mis hombros. Su calor era sorprendente. Los hombres lobo eran más cálidos que los humanos, aparentemente. Debería haberme apartado, mantener una barrera entre el ayudante y el ayudado. En cambio, me encontré apoyándome en su calor, mi cabeza descansando sobre su hombro. Lo siento, dijo de nuevo, su voz retumbando bajo mi oído, por traer esta destrucción a tu puerta. Tú no elegiste ser casado, respondí, observando los primeros rayos dorados del sol que se arrastraban por el valle. Y yo elegí ayudar. ¿Por qué? La pregunta contenía una curiosidad genuina. La mayoría de los humanos nos habrían dejado morir. Consideré la pregunta, buscando una respuesta que tuviera sentido. Quizás no soy como la mayoría de los humanos.
dije finalmente. O quizás sé lo que se siente ser un forastero, ser temido por ser diferente. Ramiro guardó silencio durante tanto tiempo que pensé que se había quedado dormido. Cuando finalmente habló, su voz contenía una dulzura que no había escuchado antes. En nuestras viejas historias, había humanos que podían caminar entre mundos, aquellos que entendían tanto lo humano como lo lobo. Caminantes de puentes, mi gente los llamaba. Raros, incluso entonces. Su brazo se apretó ligeramente alrededor de mis hombros. Creo que tú podrías ser una, Esmeralda Chávez. Las palabras se asentaron sobre mí como un manto, extrañamente cómodas en su peso, caminante de puentes. Explicaba la inexplicable atracción que había sentido hacia el límite del bosque toda mi vida. El conocimiento que mi abuela me había transmitido, que parecía provenir de algún lugar más allá de la experiencia humana. Sí lo soy, dije suavemente. Soy la última. Mi abuela era la única familia que tenía. Y ahora tragué saliva con fuerza, incapaz de terminar la frase. La mano de Ramiro encontró la mía en la luz creciente. No la última, corrigió. Ya no. Levanté la vista, sobresaltada por la implicación, y encontré sus ojos ámbar estudiándome con una intensidad que me hizo enrojecer las mejillas. Por un momento sin aliento, algo eléctrico pasó entre nosotros. Algo que no tenía nada que ver con gratitud u obligación. El momento se rompió cuando Luna se movió, su pequeña cara arrugándose antes de soltar un gemido de hambre. Me aparté rápidamente, agradecida por la interrupción. Voy a calentar un poco de leche, dije, buscando en mi mochila la pequeña olla de cocinar que había traído. Todos necesitamos comida antes de descansar. Mientras Ramiro calmaba a Luna, reuní leña para un fuego pequeño y casi sin humo, otra de las enseñanzas de mi abuela. Mientras trabajaba, luché por recuperar mi equilibrio. Lo que sea que hubiera sentido en ese momento con Ramiro era peligroso, una complicación que no podíamos permitirnos. Él era un rey en el exilio, todavía llorando a su compañera perdida. Yo era una humana sin hogar y sin familia. Y ambos estábamos concentrados en una prioridad: mantener a Luna y Sofía a salvo. Todo lo demás era irrelevante. A media mañana habíamos comido una comida sencilla de pan, carne seca y bayas que había recolectado de arbustos cercanos. Las gemelas habían sido alimentadas, cambiadas y ahora dormían profundamente en un nido de mantas bajo la sombra de un pino. Las heridas de Ramiro necesitaban atención, así que retiré cuidadosamente los vendajes, aliviada al encontrar la infección retrocediendo, nueva piel formándose a lo largo de los bordes de cada corte. Tu capacidad de curación está regresando, observé, aplicando un bálsamo de hierbas fresco. La plata finalmente está saliendo de tu sistema. Asintió, observando mis manos mientras trabajaban en su torso. Gracias a ti. Después de una pausa, añadió, nunca me preguntaste cómo me convertí en rey. La interrupción me sorprendió. Supuse que habías nacido para ello, que habías heredado el trono. Una sonrisa irónica torció sus labios. No del todo. Entre los de mi especie, el liderazgo no se transmite solo por linaje. La fuerza importa. Cuando el viejo rey, mi padre, murió, tuve que luchar por la corona. Su expresión se oscureció. Mi tío esperaba ganar. Era mayor, más experimentado. Pero yo era más rápido, más fuerte. Y ahora quiere venganza, concluí, asegurando los vendajes frescos. Más que venganza, quiere borrar todo lo que he construido. La voz de Ramiro se volvió apasionada. En los 3 años que goberné, comencé a cambiar las cosas, modernizando nuestras leyes, creando alianzas con otras manadas, incluso construyendo puentes tentativos hacia el mundo humano. Damián desharía todo, nos devolvería al aislamiento y a las viejas costumbres brutales. Me senté sobre mis talones, estudiándolo. La amabas mucho, a Ariadna. Sus ojos se encontraron con los míos, inquebrantables. Sí, era humana, pero entendía nuestro mundo mejor que muchos nacidos en él. Hija de un diplomático criada en muchas culturas. Creía como yo que el aislamiento nos ha debilitado. Y ahora lucho por sus hijas,
por el futuro que ella quería para ellas. Miró hacia las gemelas dormidas, un futuro donde no sean odiadas por su sangre mezclada, donde puedan elegir sus propios caminos. La cruda determinación en su voz movió algo profundo dentro de mí. Esto no era solo un padre protegiendo a sus hijos. Esto era un rey con una visión, un hombre dispuesto a desafiar siglos de tradición por lo que creía correcto. Te ayudaré a llegar allí, me encontré prometiendo. A tu casa segura, a tu manada leal, cueste lo que cueste. Sus ojos regresaron a los míos, inquisitivos. Será peligroso. Damián no se detendrá. Ya estoy involucrada, señalé. Mi casa son cenizas, y yo dudé, luego me lancé con la verdad. Necesito un propósito, Ramiro. Desde que mi abuela murió, he estado existiendo, no viviendo. Esto, ayudarte, proteger a las gemelas, importa. Algo cambió en su expresión, una suavidad alrededor de los ojos. Entre mi gente, salvar una vida crea un vínculo. Tú salvaste 3. Por nuestras leyes más antiguas, eso te convierte en familia. La palabra familia golpeó como un impacto físico, removiendo años de soledad a su paso. Familia era lo que había perdido cuando mi abuela murió, lo que nunca había tenido con la madre que me abandonó. Escucharla ofrecida tan simplemente, como si ya fuera una verdad, me dejó sin palabras. La mano de Ramiro se extendió, metiendo un mechón de cabello pálido detrás de mi oreja. El gesto fue suave, casi casual. Sin embargo, envió una chispa de conciencia por mi piel. Descansa, dijo. Yo vigilaré. Debería haber discutido. Él necesitaba recuperarse más que yo, pero el agotamiento me arrastraba como una resaca, mi cuerpo finalmente registrando el trauma de la noche. Acomodándome en el suelo cerca de las gemelas, usé mi mochila como almohada y cerré los ojos. Justo antes de que el sueño me reclamara, sentí que algo se posaba sobre mis hombros. La chaqueta de Ramiro, aún cálida por su cuerpo, llevando su olor a pino y a cosas salvajes. Una sonrisa tocó mis labios mientras la oscuridad me envolvía. Me desperté al crepúsculo y al peligro. La mano de Ramiro cubrió mi boca, sus ojos alertas y enfocados en la carretera de abajo. Seguí su mirada y los vi. 3 figuras moviéndose por el camino de tierra, las narices alzadas al viento. Incluso desde esa distancia, había algo antinatural en sus movimientos, demasiado fluidos y depredadores para ser humanos. Rastreadores, Ramiro respiró contra mi oído. Otros diferentes. Damián está lanzando una red amplia. Asentí con la cabeza y él quitó su mano. Las gemelas estaban despiertas pero en silencio, como si sintieran la tensión en el aire. Recogí nuestras pertenencias en silencio mientras Ramiro revisaba sus heridas, probando su movilidad. «¿Puedes luchar si es necesario?», susurré. Su expresión era sombría. «No estoy a plena fuerza, pero sí. Esperemos que no llegue a eso». Me eché la mochila al hombro y levanté a Sofía en mis brazos mientras Ramiro tomaba a Luna. «Necesitamos adentrarnos más en el bosque antes de cruzar la carretera. Hay un viejo puesto de guardabosques 2 millas al norte. Podemos refugiarnos allí esta noche». Ramiro asintió, y nos retiramos de la cresta, moviéndonos con dolorosa lentitud para evitar romper ramas o hacer ruido con las hojas. El bosque se oscureció a nuestro alrededor cuando la noche cayó en serio, las primeras estrellas apareciendo sobre nosotros. Abrí el camino, agradecida por la insistencia de mi abuela en que memorizara estos bosques como mi propio reflejo. Detrás de nosotros, un aullido se elevó en la noche, largo, lúgubre e inconfundiblemente triunfante. Habían encontrado nuestro rastro. ¡Corran! La orden de Ramiro cortó el silencio, urgente pero controlada. Abandonamos el sigilo por la velocidad, adentrándonos en la maleza mientras más aullidos se unían al primero, más cerca ahora y convergiendo. Apreté a Sofía contra mi pecho. Su pequeño cuerpo temblaba mientras huíamos. Mi corazón latía dolorosamente. Mis piernas ardían mientras corríamos a través de la oscuridad. Ramiro avanzó, Luna segura en un brazo mientras su otra mano despejaba nuestro camino, rompiendo ramas y apartando obstáculos. El arroyo, jadeé, girando a la derecha.
Si lo cruzamos, el agua enmascarará nuestro rastro. Chapoteamos por la corriente helada, el impacto del agua fría robándome el aliento. En la orilla opuesta, Ramiro hizo una pausa, escuchando atentamente. Los aullidos se habían detenido, una señal peor que su continuación. Significaba que los rastreadores habían cambiado al modo de caza silenciosa, guardando aliento para la persecución final. ¿El puesto de guardabosques?, preguntó Ramiro, la voz tensa por la urgencia. Negué con la cabeza. Demasiado obvio. Hay un sistema de cuevas cerca. Mi abuela me lo enseñó. Entrada oculta. Sin esperar respuesta, abrí el camino, trepando por un terraplén empinado que la mayoría pasaría por alto. Cerca de la cima, oculto por una cortina de enredaderas, una estrecha abertura dividía la pared de roca. Empujé, Ramiro siguiéndome de cerca. El interior se abría a una modesta cámara, seca y sorprendentemente cálida. Pinturas antiguas cubrían las paredes, imágenes toscas de lobos y humanos, algunos representados con las manos unidas. Un lugar sagrado, Ramiro respiró, con reconocimiento en su voz, de la época de los primeros tratados. Mi abuela lo llamaba el lugar de encuentro, respondí, dejando a Sofía suavemente para encender la pequeña linterna de mi mochila. Decía que era un terreno neutral, protegido por magia antigua. Ramiro estudió las pinturas, cambiando a Luna a su hombro. Tu abuela sabía más de lo que te dijo, Esmeralda. Así parece. Acomodé mantas para las gemelas, creando una cama improvisada. Una vez que estuvieron acomodadas, me volví hacia Ramiro, cuya expresión se había vuelto alarmantemente sombría. ¿Qué sucede? Nos encontrarán, incluso aquí, dijo en voz baja. Los rastreadores de Damián son los mejores, y solo hay una salida. La realidad de nuestra situación me golpeó. Estábamos acorralados, atrapados con 2 bebés y sin refuerzos. Ramiro estaba más fuerte, pero ni de cerca a plena capacidad. ¿Y yo? ¿Qué podía ofrecer contra rastreadores hombres lobo entrenados para matar? Mi mano encontró el cuchillo ceremonial en mi cadera, su peso de repente significativo. Mi abuela tenía un dicho: cuando te acorralen, conviértete en la esquina. Un fantasma de sonrisa tocó los labios de Ramiro. Críptica. Le gustaban los acertijos. Me moví hacia la entrada de la cueva, estudiándola. Pero creo que ahora entiendo. Ya no podemos correr, así que luchamos en nuestros términos, no en los suyos. Las cejas de Ramiro se alzaron. ¿Sugieres una emboscada? Sugiero que usemos lo que tenemos. Hice un gesto hacia las pinturas rupestres. Terreno neutral, protegido por magia antigua. Mi cuchillo, transmitido por generaciones de guardianes de la frontera. Tu sangre real, las gemelas. Prueba viviente de que humanos y hombres lobo pueden crear algo hermoso juntos. La comprensión amaneció en sus ojos. Una invocación del antiguo pacto. Asentí, aunque estaba uniendo fragmentos de las enseñanzas de mi abuela, haciendo saltos intuitivos. Si tenemos suerte, nos dará tiempo. Si no, sostuve su mirada con firmeza. Al menos los enfrentaremos con dignidad. Por un momento Ramiro me estudió con una expresión que no pude descifrar. Algo entre asombro y cansancio. Luego asintió una vez. Dime qué hacer. Trabajamos rápidamente, organizando la cueva según los patrones rituales representados en las pinturas de la pared. Coloqué a las gemelas en el centro de un círculo dibujado con hierbas trituradas y sal de mi mochila. Ramiro tomó posición frente a ellas, guardián y padre. Yo me paré a su lado, con el cuchillo desenvainado, su hoja atrapando la luz de la linterna. Afuera, el bosque se había vuelto mortalmente silencioso. Estaban cerca. Recuerda, susurré, pase lo que pase, protege a las gemelas, son lo que importa. La mano de Ramiro atrapó la mía apretando una vez. Tú también importas, Esmeralda Chávez. Antes de que pudiera responder, las sombras oscurecieron la entrada de la cueva. 3 figuras se materializaron de la noche, moviéndose con gracia inhumana. El líder avanzó, alto, aristocrático, con hebras plateadas en su cabello oscuro y una frialdad que irradiaba de sus ojos pálidos. Incluso sin presentación, lo reconocí al instante. Damián, el tío de Ramiro,
el aspirante a rey. Sobrino, saludó, la voz suave como piedra pulida. Qué decepción encontrarte todavía respirando. La respuesta de Ramiro fue igualmente medida, sin traicionar nada del dolor que sabía que aún lo afligía. Qué predecible encontrarte todavía conspirando. La mirada de Damián se desvió hacia las gemelas, el disgusto retorciéndose en sus facciones. Las abominaciones también viven, una situación fácilmente remediable. Sus ojos finalmente se posaron en mí, entrecerrándose con interés. ¿Y qué tenemos aquí? Una aliada humana. Qué característico de tu gobierno equivocado. Sentí a Ramiro tensarse a mi lado, pero mantuve mi propia expresión neutral. Todo dependía del momento ahora. Estás en terreno sagrado, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Territorio neutral establecido en el primer pacto. La violencia aquí rompe la más antigua de nuestras leyes compartidas. La sorpresa brilló en el rostro de Damián antes de que su expresión se endureciera. Humana, hablas de leyes que no puedes entender. Esto es asunto de la manada. Es asunto de la frontera, repliqué, levantando mi cuchillo para que las marcas en su hoja atraparan la luz. Soy Esmeralda Chávez, última hija de los guardianes de la frontera. Por derecho ancestral, reclamo protección para estas niñas y su padre. Un murmullo bajo pasó entre los compañeros de Damián. Reconocimiento, quizás incluso inquietud. Las viejas historias no estaban del todo olvidadas, al parecer. Damián, sin embargo, solo se rió. Guardianes de la frontera, esas familias humanas se extinguieron hace generaciones. Tu cuchillo es una pobre falsificación. Tu reclamo carece de sentido. Dio un paso adelante, los dientes alargándose ligeramente con su creciente ira. Hazte a un lado o muere con ellos. Mantengo mi posición, el corazón martillando. El cuchillo demostrará mi linaje. Con movimientos deliberados, me corté la palma, dejando que la sangre brotara y goteara sobre el suelo de la cueva. El efecto fue instantáneo. Las gotas carmesí no cayeron, sino que flotaron a centímetros de la piedra, suspendidas como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Jadeos resonaron por la cueva. Incluso Damián retrocedió, su certeza visiblemente conmocionada. Sangre del pacto, Ramiro murmuró detrás de mí, el asombro evidente en su tono. Avancé, con el cuchillo extendido. Por la ley ancestral exijo juicio por consejo. Estos niños están bajo mi protección hasta que un juicio pueda ser emitido por una reunión completa de las manadas. Fue una apuesta desesperada, unida a partir de relatos medio recordados que mi abuela había compartido. No tenía idea si tal consejo todavía existía o si las viejas leyes tenían algún poder sobre los hombres lobo modernos. Los ojos de Damián se entrecerraron en peligrosas rendijas. ¿Te atreves a invocar la ley del consejo? Una humana, una guardiana de la frontera, corregí, cuya autoridad en tales asuntos se estableció cuando se escribieron los primeros tratados. Hice un gesto hacia las pinturas rupestres que nos rodeaban. ¿O has olvidado tu propia historia, aspirante a rey? El título, o la falta de él, tocó una fibra sensible. La compostura de Damián se quebró, un gruñido retumbando en su pecho. Las palabras astutas no te salvarán, humana, ni a los vástagos mestizos de mi sobrino. Quizás no, dijo una nueva voz desde la entrada de la cueva, pero creo que las mías podrían tener cierto peso. Todas las cabezas se volvieron mientras una figura entraba en la luz de la linterna, una mujer anciana apoyada en un bastón intrincadamente tallado, su cabello plateado recogido en una compleja trenza. Aunque de pequeña estatura, se movía con una autoridad innegable. La reacción de los hombres lobo fue inmediata. Los compañeros de Damián se arrodillaron, con la cabeza inclinada. Anciana Teodora, reconoció Damián, notablemente menos confiado. Este es un honor inesperado. Estoy segura, replicó ella secamente, adentrándose más en la cueva. Sus ojos agudos evaluaron la escena antes de posarse en mí. Así que, la última hija Chávez ha encontrado su propósito por fin. Tu abuela estaría orgullosa. Me quedé mirándola, sin palabras. Esta mujer conocía a mi abuela. La anciana Teodora se volvió hacia Ramiro,
quien se había movido para pararse protectoramente a mi lado. Joven rey, parece que has sobrevivido a la traición de Damián. Bien, el equilibrio ya ha sido perturbado lo suficiente. Damián dio un paso adelante. Anciana, usted no puede apoyar esta abominación de nuestras leyes. Él se apareó con una humana. Los niños, interrumpió Teodora bruscamente, son inocentes, y según las viejas leyes, bajo la protección de una guardiana de la frontera. Asintió hacia mí. La humana ha invocado la ley del consejo correctamente. Damián, ni siquiera tú puedes negar el ritual de sangre. Mis gotas de sangre suspendidas aún flotaban, ahora brillando débilmente en la tenue luz. La anciana Teodora se acercó, examinándolas con ojos conocedores. Linaje puro, murmuró, notable después de tantas generaciones. Se volvió hacia Damián. El consejo se reunirá en la próxima luna llena. Hasta entonces, el rey Ramiro y sus hijas permanecerán bajo la protección Chávez. Ese es mi veredicto como primera anciana. La autoridad en su voz era absoluta. El rostro de Damián se contorsionó con una rabia apenas contenida, pero no se atrevió a desafiarla directamente. El consejo puede decidir de manera diferente, advirtió. Puede que sí, asintió Teodora con calma, pero decidirán con justicia, sin tu interferencia. Lo miró con una mirada de acero. Regresa al territorio, Damián. Tus rastreadores también. Cualquier acción adicional contra el rey o sus hijos antes de que se reúna el consejo será considerada alta traición. Por un tenso momento, pensé que Damián podría atacar a pesar de la presencia de la anciana. En cambio, hizo una reverencia rígida, como la primera anciana manda. Sus fríos ojos se encontraron con los míos una vez más. Hasta la luna llena, humana. Con eso se retiró a la noche, sus compañeros siguiéndolo en silencio. La anciana Teodora esperó hasta que sus pasos se desvanecieron antes de volverse hacia nosotros con un suspiro cansado. Bueno, eso nos da 2 semanas como máximo. Usted conoce a mi abuela, dije, todavía tratando de procesar todo lo que había sucedido. Una sonrisa suavizó su rostro curtido. Rosaura y yo éramos viejas amigas. Aunque nos veíamos rara vez en los últimos años, el límite entre nuestros mundos se complicó. Se movió hacia donde yacían las gemelas, estudiándolas con suave curiosidad. Son hermosas, Ramiro. Ariadna habría estado orgullosa. Ramiro inclinó la cabeza. Gracias, anciana. ¿Usted también conoció a su compañera? Pregunté, sorprendida. Conozco muchas cosas, niña. Teodora se enderezó, de repente profesional. Pero hay poco tiempo para lecciones de historia. Damián acatará mi veredicto, pero no dejará de conspirar. El consejo está dividido en muchos temas. El futuro de los pactos, la integración versus el aislamiento, y lo más crítico, tu reclamo al trono, añadió mirando a Ramiro. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, envolviendo un paño alrededor de mi palma cortada. Ahora, respondió Teodora, los llevaremos a todos a un lugar verdaderamente seguro hasta que se reúna el consejo. Me estudió pensativamente. Has elegido un camino difícil, Esmeralda Chávez. Estar con él significa estar en contra de muchos hombres lobo poderosos que temen el cambio. Miré a Ramiro, quien me observaba con una intensidad que hizo que el calor corriera por mis venas. Luego a las gemelas durmiendo plácidamente, a pesar del peligro que tan de cerca las había acechado. He tomado mi decisión, dije simplemente. Teodora asintió, con aprobación en sus ojos. Entonces tenemos mucho que hacer antes de que salga la luna llena. La anciana Teodora nos guió por senderos boscosos iluminados por la luna que aparecían y desaparecían como sueños cambiantes. Viajamos hasta el amanecer, las gemelas notablemente tranquilas en nuestros brazos, como si sintieran la gravedad de nuestro viaje. Finalmente, llegamos a un claro donde se alzaba una modesta cabaña con humo saliendo de su chimenea. Mi santuario, explicó Teodora, haciéndonos pasar. Protegido por guardianes incluso más antiguos que los de la cueva sagrada. Los rastreadores de Damián no los encontrarán aquí. El interior era cálido y acogedor, un marcado contraste con la anciana austera que había desafiado al tío de Ramiro con tanta autoridad. Hierbas colgaban de las vigas,
Libros alineaban estantes de madera tosca, y el aire olía a pino y a algo más dulce, como miel y clavo. Usted vive entre mundos, observé, notando símbolos tallados en los marcos de las puertas. Algunos los reconocí de las enseñanzas de mi abuela, otros completamente extraños. Al igual que tu abuela, dijo Teodora, aunque ella eligió inclinarse más hacia el lado humano en sus últimos años. Teodora nos hizo un gesto para que nos sentáramos en una mesa de madera gastada. Después de que tu madre desapareció, Rosaura se volvió cautelosa. La mención casual de mi madre me sobresaltó. ¿Usted la conoció también? ¿A mi madre? La expresión de Teodora se suavizó. Liliana Chávez, brillante, testaruda, muy parecida a lo que pareces ser tú. Se ocupó de prepararte, evitando mi mirada. No se contentaba con los límites, quería entender a ambos mundos por completo. ¿Qué le pasó? Pregunté. La pregunta que había llevado toda mi vida finalmente encontró voz. Teodora y Ramiro intercambiaron una mirada que no pude interpretar. Quizás esa sea una conversación para otro momento, sugirió Teodora suavemente. Después de que hayas descansado. Todos han tenido un viaje difícil. Aunque la frustración me quemaba en el pecho, asentí. Las gemelas necesitaban atención, y el agotamiento tiraba de mis extremidades como pesas. Teodora nos mostró un pequeño dormitorio con una cuna lo suficientemente grande para ambos bebés y una cama que Ramiro inmediatamente insistió en que yo tomara. Yo vigilaré, dijo, su tono sin admitir discusión. Demasiado cansada para protestar, ayudé a acomodar a las gemelas en su cuna antes de desplomarme en la cama. El sueño me reclamó al instante, profundo y sin sueños. Me desperté con la luz del sol de la tarde y el suave murmullo de voces. Siguiendo el sonido, encontré a Ramiro y Teodora en la mesa de la cocina, las cabezas inclinadas sobre mapas y documentos de aspecto antiguo. Entre ellos estaba mi cuchillo ceremonial, brillando como si hubiera sido pulido recientemente. El consejo desafiará su linaje, decía Ramiro. Necesitamos pruebas más allá del ritual de sangre. Los registros en el archivo serían suficientes, replicó Teodora. Pero llegar a ellos, se interrumpió al notar mi presencia. Esmeralda, has descansado bien. Asentí, uniéndome a ellos en la mesa. Las gemelas están alimentadas y cambiadas, me aseguró Ramiro. Están durmiendo de nuevo. Estudié los documentos extendidos ante ellos, genealogías, tratados, mapas de territorios que nunca había visto en ningún mapa oficial. Están planeando para la reunión del consejo. Intentándolo, confirmó Teodora. Damián habrá preparado sus argumentos cuidadosamente. Reclamará que Ramiro abandonó sus deberes, violó las sagradas leyes de apareamiento y produjo herederos que amenazaron los linajes de los hombres lobo. Todo falso, gruñó Ramiro. La verdad importa menos que la percepción, replicó Teodora. Muchos en el consejo temen el cambio. Damián les ofrece una tradición cómoda. Aunque esa tradición se base en el aislamiento y el prejuicio, tracé el borde de un mapa amarillento. ¿Y qué ofrecemos nosotros? Teodora sonrió con aprobación ante mi uso de nosotros. Una visión de adaptación, una construcción de puentes controlada y cuidadosa entre mundos que se han vuelto demasiado separados. Me estudió pensativamente. Con una guardiana de la frontera para ayudar a mantener el equilibrio. El peso de la responsabilidad se asentó sobre mí. No sé casi nada sobre ser una guardiana de la frontera. Mi abuela me enseñó hierbas y curación, rituales e historias, pero nunca me explicó mi verdadera herencia. Ella buscó protegerte, dijo Teodora suavemente. Después de que Liliana desapareció, Rosaura temió que el mismo destino pudiera caerte si te adentrabas demasiado en nuestro mundo. Y ahora, presioné. ¿Qué pasa si el consejo falla contra Ramiro, contra las gemelas? Un pesado silencio cayó. Los ojos de Ramiro se encontraron con los míos. El dolor y la determinación luchaban en sus profundidades ámbar. Si eso sucede, dijo en voz baja, huiremos. Encontraremos un lugar lejos de los territorios de hombres lobo. Empezaremos de nuevo. La simplicidad de su respuesta, el abandono completo de su derecho de nacimiento, su reino,
Me impactó profundamente. Por sus hijas, él lo daría todo. Hay otra opción, dijo Teodora con cautela. Una que tu abuela nunca te contó, Esmeralda. Un derecho de los guardianes de la frontera rara vez invocado. Levanté una ceja. ¿Cuál es? El derecho de campeón. Una guardiana de la frontera puede presentarse como campeona para aquellos bajo su protección. Si el consejo falla contra Ramiro, podrías impugnar esa decisión mediante un combate ritual. Tu victoria anularía su decisión. La cabeza de Ramiro se levantó de golpe. Absolutamente no. Esmeralda no va a luchar contra nadie. No sería necesariamente un combate físico, aclaró Teodora. El desafiador elige la forma. Acertijos, pruebas de resistencia, pruebas de sabiduría, pero sigue siendo peligroso. No, repitió Ramiro con firmeza, no vamos a arriesgar la vida de Esmeralda. ¿No debería ser esa mi decisión? Pregunté, sorprendida por el acero en mi propia voz. La expresión de Ramiro se suavizó. Esmeralda, ya lo has arriesgado todo por nosotros. No pediré más. Tú no lo pediste, yo lo ofrezco. Me volví hacia Teodora. ¿Qué significaría? ¿Convertirme en una verdadera guardiana de la frontera? Los ojos de la anciana brillaron con aprobación. Significaría interponerse entre mundos, no pertenecer completamente a ninguno. Mediar disputas, defender antiguos pactos, proteger el equilibrio. Hizo una pausa. Puede ser un camino solitario. Pensé en mi cabaña, ahora cenizas, en el pueblo donde nunca había pertenecido realmente. En mi abuela, que había vivido su vida al borde de dos mundos, sin abrazar completamente ninguno. Luego miré a Ramiro, este rey feroz y herido que había desafiado las leyes más antiguas de su pueblo por amor. A las gemelas, inocentes y perfectas en su herencia mezclada. Algo desconocido se agitó en mi pecho. No pertenencia exactamente, sino propósito, conexión. Haré lo que sea necesario, dije simplemente. Pero primero, necesito entender mi herencia por completo. No más medias verdades o ignorancia protegida. Teodora asintió. Justo. Tu madre no desapareció, Esmeralda. Ella cruzó el umbral. ¿Cruzó el umbral? Repetí, confundida. Se enamoró de un hombre lobo. Contra todas las tradiciones, contra las advertencias de su propia madre, ella eligió su mundo por encima del tuyo. Los ojos de Teodora sostuvieron los míos con firmeza. Todavía viven en el territorio del norte con su compañero y sus hijos, tus medio hermanos. La revelación me golpeó como un rayo reformando todo lo que creía saber sobre mí. Mi madre viva, con una familia que no me incluía. ¿Por qué no me llevó con ella? La pregunta surgió, pequeña, infantil. Eras totalmente humana, explicó Teodora suavemente. Naciste antes de que ella conociera a su compañero. Las leyes del territorio del norte eran estrictas. No se permitían humanos, ni siquiera niños. Ella tuvo que elegir, y había elegido a su nueva familia. El dolor de ese conocimiento caló hondo, pero debajo de él yacía algo más, la comprensión de la protección de mi abuela. Su insistencia en que aprendiera las viejas costumbres mientras me mantenía alejada del límite. Ella había temido que yo siguiera el camino de mi madre, desaparecer en un mundo donde quizás nunca pertenecería realmente. La mano de Ramiro encontró la mía bajo la mesa, un silencioso ofrecimiento de apoyo. ¿Ella sabe que estoy viva?, pregunté. ¿Que crecí con su madre? Sí, confirmó Teodora. Rosaura enviaba mensajes a través de mí ocasionalmente. Liliana no podía responder sin arriesgarse a ser descubierta, pero los recibía. Absorbí esto, insegura de cómo sentirme. Abandonada, sí, pero también conectada a una historia más amplia de lo que jamás había imaginado. El Alfa del Norte, dijo Ramiro de repente, enderezándose. Está en el consejo. Si el compañero de Liliana es de ese territorio, su compañero es el hermano del Alfa del Norte, confirmó Teodora, una sonrisa jugando en sus labios. Lo que significa, Esmeralda, que tienes un tío en el consejo, uno que podría ser persuadido de apoyar a su sobrina humana y al rey progresista que ella protege. Por primera vez desde que habíamos huido de mi cabaña en llamas,
La esperanza se encendió. ¿Puede contactarlo antes de que se reúna el consejo? Mejor, replicó Teodora. Podemos traerlo aquí junto con alguien más que podría ser útil para influir en la opinión del consejo. Sus ojos brillaron. Tu madre. Los días que siguieron pasaron en un borrón de preparación. Teodora envió mensajes a través de canales que yo no entendía. Mientras Ramiro y yo nos concentrábamos en cuidar a las gemelas y fortalecer su cuerpo sanador, entre tomas y cambios de pañales, Teodora me enseñó los rituales y protocolos formales de una guardiana de la frontera. Conocimiento que mi abuela había ocultado por amor y miedo. Ramiro también se convirtió en mi maestro, explicándome las costumbres y la jerarquía de los hombres lobo con paciencia y humor ocasional. Entramos en un ritmo fácil, pasándonos a las gemelas, terminando las frases del otro, moviéndonos por la pequeña cabaña de Teodora como si lo hubiéramos hecho durante años en lugar de días. A veces lo sorprendía observándome con una expresión que no podía nombrar, algo más allá de la gratitud o la amistad. En esos momentos, el calor subía a mis mejillas y me ocupaba en alguna tarea, evitando las implicaciones de esa mirada. Él todavía estaba de luto por Ariadna. Las gemelas aún necesitaban un futuro seguro, y yo todavía estaba encontrando mi equilibrio en esta nueva realidad, donde los límites entre los mundos parecían cada vez más permeables. Una noche, una semana después de nuestra llegada, me paré fuera de la cabaña de Teodora, observando el atardecer pintar el cielo en tonos ámbar y rosa. Las gemelas estaban dormidas. Ramiro estaba ayudando a Teodora a preparar la cena, y yo me había escabullido, buscando un momento de tranquilidad para procesar todo. ¿Estás preocupada? La voz de Ramiro vino de detrás de mí, seguida de su presencia a mi lado, sólida y reconfortante. Sonreí débilmente. Solo abrumada. Hace una semana era una extraña ermitaña viviendo sola en el bosque. Ahora soy una guardiana de la frontera con parientes hombres lobo preparándome para dirigirme a un consejo de seres sobrenaturales. ¿Te arrepientes de tus elecciones?, preguntó, su voz cautelosa. No, respondí honestamente, solo me estoy adaptando. Permanecimos en un cómodo silencio, observando cómo la oscuridad reclamaba el bosque. A lo lejos un lobo solitario aulló. Un lobo ordinario, me aseguró Ramiro con una sonrisa. No uno de su especie. Esmeralda, dijo finalmente, volviéndose para mirarme. Pase lo que pase en la reunión del consejo, quiero que sepas. Un susurro entre los árboles lo interrumpió. Ambos nos tensamos, pero la voz de Teodora llamó desde la puerta de la cabaña. Está bien, han llegado. Del bosque emergieron tres figuras. Teodora, que aparentemente se había escabullido mientras hablábamos, y dos extraños. El hombre era alto y de hombros anchos con un aire de autoridad similar al de Ramiro. La mujer, mi corazón se detuvo. Incluso con la luz tenue pude ver mis propias facciones reflejadas en su rostro. El mismo cabello pálido, la misma constitución esbelta, el mismo mentón decidido. Había envejecido desde la única fotografía descolorida que mi abuela había guardado. Pero no había duda. Liliana Chávez, mi madre. Se detuvo a varios pasos, la incertidumbre escrita en cada línea de su cuerpo. Esmeralda, respiró, el nombre cayendo de sus labios como una oración. 23 años de ausencia se extendían entre nosotras. Un océano de preguntas no formuladas y heridas no expresadas. Había imaginado este momento innumerables veces mientras crecía, soñado con lo que diría si tuviera la oportunidad. Al final no dije nada. Simplemente acorté la distancia entre nosotras e hice lo que mi corazón había anhelado desde que tuve edad para entender lo que significaba madre. La abracé y la retuve. Sus brazos me rodearon al instante. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. Hija mía, susurró contra mi cabello. Mi hermosa hija. Más tarde, habría explicaciones y disculpas. Habría presentaciones al tío que nunca supe que tenía, y discusiones sobre el consejo, la política y la construcción de alianzas. Se formarían estrategias y se evaluarían riesgos. Pero en ese momento, de pie en el abrazo de mi madre con Ramiro, observando en silencio desde el porche de la cabaña, comprendí lo que Teodora había querido decir sobre la soledad del camino de una guardiana de la frontera.
No se trataba de aislamiento, se trataba de elección, la elección de interponerse entre mundos, de construir puentes en lugar de muros, de encontrar pertenencia no en un solo lugar, sino en las conexiones que forjamos a través de las divisiones. 2 noches después, bajo el resplandor de la luna llena, me paré ante el gran consejo de hombres lobo como la primera guardiana de la frontera reconocida en generaciones. Ramiro estaba a mi lado, su fuerza completamente recuperada, las gemelas acunadas en los brazos de mi recién descubierta madre. Los argumentos de Damián se desmoronaron contra nuestro frente unido. El rey exiliado, la campeona humana con parientes hombres lobo de la realeza, el testimonio de las ancianas y, lo más poderoso, las propias gemelas. Luna y Sofía, perfectas en su doble herencia, prueba viviente de que el futuro no tiene por qué estar atado por los prejuicios del pasado. Cuando el consejo falló a favor de Ramiro, restaurando su trono y reconociendo a sus hijas como herederas legítimas, la rabia de Damián estalló en un desafío. No a Ramiro, sino a mí. La humana los ha embrujado a todos, gruñó. Invoco el derecho de desafío contra la supuesta guardiana de la frontera. Un silencio cayó sobre los hombres lobo reunidos. Como parte desafiada, tenía derecho a elegir la forma de combate. Acepto, dije con calma, y elijo la prueba de la memoria de sangre. Murmullos recorrieron la multitud. La prueba era antigua, peligrosa, un ritual donde ambos participantes permitían que los recuerdos ancestrales fluyeran entre ellos, exponiendo verdades que ninguna mentira podía ocultar. Para un hombre lobo como Damián, esos recuerdos se extendían siglos. Para mí, contenían la sabiduría y las experiencias de generaciones de guardianas de la frontera. Fue brutal, desorientador. Los recuerdos de Damián inundaron mi conciencia, el odio y el miedo de sus ancestros me invadieron como ácido. Pero mi linaje llevaba su propio poder. La fuerza silenciosa de mujeres que habían estado en los límites, que habían elegido la protección sobre el prejuicio, que habían amado a través de las divisiones cuando habría sido más fácil construir muros. Cuando terminó, Damián yacía inconsciente, vencido por el peso de verdades que su odio no pudo soportar. Yo permanecí de pie, aunque apenas, sostenida por el brazo firme de Ramiro alrededor de mi cintura. El desafío ha sido superado, anunció la anciana Teodora. El veredicto del consejo se mantiene. Después, mientras los hombres lobos se dispersaban y se formaban nuevas alianzas, Ramiro me apartó de la multitud hacia un tranquilo bosquecillo de pinos ancestrales. Pudiste haber muerto, dijo, la ira y la admiración luchando en su voz. Pero no lo hice, señalé con una sonrisa cansada. Y ahora tus hijas tienen un futuro. Tu trono está seguro. Nuestras hijas, corrigió suavemente. Ante mi mirada de sorpresa continuó. Si estás dispuesta, necesitan una madre, Esmeralda. Alguien que les enseñe a navegar ambos mundos a los que pertenecen. Hizo una pausa, la incertidumbre parpadeando en sus rasgos. Y yo descubro que te necesito a ti. Mi corazón se detuvo. Ramiro, Ariadna siempre será su madre biológica, terminó. Siempre será mi primer amor. Su mano encontró la mía, los dedos entrelazándose. Pero ella creía en la construcción de puentes, en encontrar conexión a través de las fronteras. Y creo, su voz se volvió aún más suave, creo que ella aprobaría el puente que hemos comenzado a construir. Un rey hombre lobo y una guardiana humana de la frontera, dije, probando la forma imposible de eso. El consejo podría aceptar a tus hijas, pero nosotros, sería otro desafío completamente. No tengo miedo a los desafíos, replicó Ramiro. Su mano libre subió para trazar la curva de mi mejilla. No contigo a mi lado. En sus dos ojos vi no solo deseo o gratitud, sino el reconocimiento de un propósito compartido, una fuerza compartida, una visión compartida, algo más profundo que el amor convencional arraigado en el terreno que habíamos recorrido juntos. Yo tampoco, susurré y me puse de puntillas para encontrar su beso. Sobre nosotros, la luna llena nos bañó con una luz plateada, ni completamente de su mundo ni del mío, sino algo nuevo y precioso. Una frontera cruzada,
un puente construido, un futuro reimaginado. En las semanas y meses que siguieron, Ramiro recuperó su trono conmigo a su lado. No como reina, todavía no, sino como guardiana oficial de la frontera, la primera en generaciones en ser reconocida tanto por autoridades humanas como por las de hombres lobo. Las gemelas crecieron más fuertes cada día, amadas por las manadas que inicialmente habían temido su herencia mixta, pero que ahora veían en ellas la promesa de un futuro más integrado. Mi madre permaneció con nosotros a menudo, sanando las heridas de nuestra larga separación y presentándome a mis medio hermanos que me aceptaron con curiosidad y calidez. Los diarios de mi abuela, rescatados de las cenizas de mi cabaña por la previsión de Teodora, se convirtieron en la base de un nuevo archivo de conocimiento de la frontera. Y Ramiro y yo construimos nuestro puente cuidadosamente, piedra a piedra, cada día aprendiendo más el uno del otro. Cada noche, descubriendo nuevas formas en que nuestros mundos podían intersectarse y fortalecerse en lugar de oponerse. En el primer cumpleaños de las gemelas, bajo un roble que marcaba el límite entre territorios, Ramiro y yo completamos el antiguo ritual de unión que nos convirtió en compañeros a los ojos de su gente y en pareja a los ojos de la mía. Luna y Sofía, ahora tambaleándose sobre piernas inestables, observaron con ojos solemnes mientras prometíamos permanecer juntos, no solo por ellas, no solo por nuestra gente, sino por la simple y revolucionaria verdad de que el amor podía trascender las fronteras. Nuestra familia protege, susurré, haciendo eco de las palabras de mi abuela, mientras deslizaba un anillo en el dedo de Ramiro. Y nuestra familia construye, añadió, completando el pensamiento mientras colocaba su gemelo en el mío. Puentes, no muros. Conexión, no división. Un futuro donde ningún niño sería llamado abominación por llevar la sangre de ambos mundos en sus venas. No sería fácil. Los partidarios de Damián aún acechaban en las sombras. Los tradicionalistas todavía susurraban sobre la contaminación. Los humanos aún temían lo que no entendían. Pero mientras estaba rodeada de mi improbable familia, mi compañero hombre lobo, mis hijas mestizas, mi madre perdida, mis aliados que se habían convertido en amigos, supe que ya habíamos ganado la victoria más importante. Nos habíamos encontrado, rechazados y heridos a través de una antigua división. Y al encontrarnos, habíamos comenzado a sanar no solo a nosotros mismos, sino el propio límite.